Buenos días, Javier, y muchas gracias por estar aquí. Y antes de dejaros con él, se oye, sí, deciros que la charla dura unos 20 minutos y que después pasamos a tener 10 minutos de preguntas. En cualquier momento podéis escribir las preguntas en la parte que pone preguntas y respuestas y yo al final las transmitiré todas para él. ¿Vale? Así que os dejo con Javier Padilla. Genial, pues muy buenas y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí charlando de estas cosillas. Bueno, voy a hablar, primero breve introducción, pero luego principalmente de hablar un poco de cuáles son los valores de los sistemas públicos, especialmente en situaciones de pandemia. Posteriormente, cuáles son los valores de la universalidad como valor en sí en estas situaciones. Y luego al final un poco hacia dónde caminar, ¿no? Dado que, bueno, parece que nos encontramos en un momento ya de pensar el futuro, no solo la desescalada, sino también lo que se ha venido a llamar la reconstrucción. Así que, bueno, más allá de lo agudo, cómo pensarlo. Bueno, lo primero es hablar de dónde partimos, ¿no? En España voy a hablar de la perspectiva española, tenemos un sistema sanitario público de los denominados Sistema Nacional de Salud, lo cual quiere decir que son sistemas financiados por impuestos, no vinculados a la cotización relacionada con la actividad del trabajo, sino financiados por impuestos generales, y se suelen caracterizar por ser especialmente universales, por tener una atención primaria que sirve no solamente de puerta de entrada al sistema, sino también de eje un poco de toda la actividad en torno a él, y que suele tener las listas de espera como elemento de racionamiento de la asistencia, no tanto los copagos, como ocurre en otros tipos de sistemas, como los que se llaman sistemas tipo seguridad social, que son más típicos de países del centro de Europa. Nuestro sistema es un sistema que podríamos denominar casi monopolísticamente público en lo que es digamos, la financiación, la gestión, la organización del sistema, pero sí que es cierto que tiene una parte importante de gasto sanitario privado. Un 30% del gasto sanitario en España es privado, está relacionado principalmente con el copago de medicamentos y con prestaciones no cubiertas como la odontológica o como la óptica, ¿no? Entonces, bien, en una situación como la actual de pandemia, que se caracteriza principalmente no solamente por su, digamos, imprevisibilidad o no y por su rapidez de entrada, sino principalmente por un incremento muy rápido de la demanda con respecto a la oferta existente, ¿no? Nos encontramos en una situación en la cual entre la semana previa y la semana posterior al fin de semana del 7, 8, 9 de marzo se produjo un incremento casi exponencial en la adquisición de nuevos casos, nuevos ingresos, nuevas entradas en UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores principales de los sistemas públicos de salud y de la titularidad pública de estos sistemas? Bueno, creo que uno de los valores principales es la no existencia de lastres económicos en esta situación de crisis que haga que tenga la necesidad de generar rentabilidades a corto y a largo plazo, ¿no? Una de las cosas que hemos visto, que hemos estado viendo en Estados Unidos recientemente, ha sido la existencia de muchos hospitales privados que han tenido que despedir a profesionales en los momentos iniciales de la crisis, porque lo primero que sucede en los momentos iniciales de la crisis es que la gente se queda en casa y hay una disminución de la demanda inicial. Esa disminución de la demanda inicial hacía que muchos hospitales no tuvieran liquidez para pagar a sus profesionales. Entonces, hubo que hacer, digamos, de despidos, ¿no? Esa desvinculación, digamos, entre necesidades del mercado y capacidad del Estado de dar respuesta, hace que los sistemas sanitarios no tengan que estar respondiendo, los sistemas sanitarios públicos no tengan que estar vinculando su capacidad de dar respuesta a la capacidad del mercado de pagar por ella, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales en relación con la importancia de lo público y de los sistemas públicos de salud es la capacidad de mantener un cierto locus de control, ¿no? Una cierta capacidad de controlar la respuesta y la gestión del sistema. Generalmente, cuando hablamos de lo público y lo privado en salud, hablamos de lo público y lo privado en 4 esferas. Por un lado, una esfera de financiación, por otro lado, de propiedad de los sistemas sanitarios y de las infraestructuras, por otro lado, a nivel de control, y por otro lado, a nivel de gestión y provisión de los servicios de salud. Se suele dejar como menos importante la de control, pero yo creo que sí que es vital, porque en una situación de
incremento alto de la demanda, sin una capacidad de incrementar de forma muy rápida los recursos del sistema, tener el control de todos tus lugares donde provees asistencia sanitaria te hace tener la capacidad para reorganizarlos y para aumentar la capacidad del mismo. Se ha hablado mucho de frenar la curva, digamos, de achatar la curva, de aplanar la curva, pero se ha hablado poco de subir esa línea que cuando nos dibujaban la curva de la epidemia había una línea que era la línea de capacidad del sistema. Esa capacidad para subir la capacidad del sistema, para no colapsar, es algo que tiene más capacidad de llevarse a cabo en sistemas públicos de salud con un control más o menos homogéneo de la provisión sanitaria que en sistemas muy, muy fragmentados, en los cuales esa capacidad de coordinación suele estar más deslocalizada. Otro de los valores de los sistemas públicos en situaciones como la actual sería la protección frente a gastos catastróficos. Cuando se habla de los valores y de las funciones de los sistemas públicos de salud, se habla de la capacidad de responder a las necesidades de la población, de la capacidad de mejorar los resultados en salud, y una de las capacidades fundamentales es la de proteger a la población frente a los gastos catastróficos, es decir, frente a esos gastos inesperados en relación con la salud que la población no tiene capacidad de prever. Esto no es solamente una cosa fundamental en situaciones de pandemia o en situaciones epidémicas. Esto es una característica fundamental de los sistemas públicos de salud en todo momento. Cuando los sistemas públicos de salud, como los entendemos ahora, surgieron en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, una de las características por las que surgen es la necesidad que tenían en aquel momento las sociedades de mantener a la fuerza de trabajo más o menos sana, para que pudiera estar produciendo en todo momento. Pero otra de las cosas para las que surgen es para intentar frenar la tendencia de la población a un ahorro masivo, previendo una posible eventual futura situación de enfermedad. Es decir, para que la gente no esté acumulando dinero de forma infinita por si en algún momento cae enferma y no va a tener capacidad de producir y además va a tener un incremento de los gastos, los sistemas públicos de salud lo que hacen es decirles, tranquilos, nosotros vamos a proveerte de esta red de seguridad, así que tú puedes estar estimulando la demanda dentro del mercado, tú puedes estar gastando dinero porque no tienes capacidad de, digamos, de protegerte a este respecto. En una situación como la actual, esa capacidad de protección financiera no estaría tanto vehiculizada y tanto vinculada con intentar disminuir la capacidad de ahorro, como que estaría más vinculada a intentar proteger a la gente frente a lo que vienen siendo las bancarrotas por gastos sanitarios, ¿no? Sabemos que en países como Estados Unidos la causa más frecuente de bancarrota a nivel individual por temas sanitarios, la bancarrota más frecuente por causa individual es por temas sanitarios, y en otros países no es así, ¿no? La capacidad de lo público para intentar amortiguar esta protección frente a los gastos catastróficos es fundamental, y es especialmente fundamental en una situación como la actual. Y luego, por último, el último de los valores que diría aquí como un valor de los sistemas públicos de salud sería la capacidad de crear economías de escala. Sabemos que aquellos sistemas con un alto nivel de privatización son sistemas multiproveedor. Los sistemas multiproveedor tienen menor capacidad para generar economías de escala que en situaciones como la actual, en la cual conseguir equipos de protección individual, test diagnósticos, tratamientos, en el caso de que se viera que alguno es efectivo, o en un futuro vacunas, es otro de los factores fundamentales, ¿no? Esto en relación con lo público. Lo público generalmente suele vincularse a un cierto nivel de universalidad, pero no siempre es así, ¿no? Sabemos que ahora mismo una de las directrices fundamentales de la Organización Mundial de la Salud es lograr la universalidad de los sistemas sanitarios, independientemente de cuál sea su titularidad, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué quiere decir universal. Universal no quiere decir para todo el universo mundo, universal quiere decir la capacidad de toda la población que está regida bajo un mismo sistema de obtener una asistencia sanitaria que sea de calidad a un precio, a un coste que sea asequible, ¿no? Esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. En España la asistencia sanitaria es cuasi universal, pero sí que sabemos que después del año 2012, en el cual mediante el Real Decreto 16/2012 se expulsó de la asistencia al sistema sanitario a los inmigrantes indocumentados en plenitud de condiciones, a día de hoy siguen existiendo algunas bolsas de población que siguen quedando fuera del derecho a la asistencia sanitaria. Pero además del derecho a la asistencia sanitaria, existe el acceso al sistema sanitario. No podemos decir que un sistema es plenamente universal solamente porque la gente aparece en el boletín oficial del Estado que tiene derecho al mismo, sino que además ese derecho tiene que tener una capacidad para hacerse plenamente efectivo, ¿no? Tiene que haber derecho, pero también tiene que haber acceso. Sí que sabemos que en nuestros
sistema, el acceso sigue teniendo una cierta estratificación por condicionantes sociales. ¿Por qué la universalidad es fundamental en un sistema sanitario en términos generales y mucho más especialmente en una situación de pandemia y de epidemia? Bueno, está claro que lo más claro es la visión utilitarista en términos de salud pública, ¿no? En una situación como la actual, en la cual toda persona es potencialmente una persona contagiosa, es potencialmente un vector de contagio y de expansión de la enfermedad, el hecho de que haya gente que o bien no tenga derecho a la asistencia sanitaria, o bien tenga derecho pero tenga miedo a que si va al sistema sanitario pueda ser denunciado, deportado, etcétera, etcétera, puede suponer algún tipo de problema para él o para ella acceder, es per se un problema de salud pública y es per se un valor para la universalidad. El problema es que plantear la universalidad del sistema sanitario solo en términos de utilidad social y no en términos de considerar a la persona como un fin en sí misma, creo que excede en mucho los marcos de ética de la salud pública en los que ya no nos movemos, al menos en nuestro país, ¿no? A este respecto, sí que creo que hay tres valores fundamentales de los sistemas universales en el ámbito de la sanidad. Uno relacionado con la salud, otro relacionado con la dimensión económica y otra dimensión tercera que sería la dimensión política. En relación con la salud, los sistemas universales han demostrado conseguir mejoras en la esperanza de vida, que además son más equitativas. Hay un aspecto que estamos viendo ahora en situación de pandemia, y es que o bien las medidas son verdaderamente universales o si no nos exponemos a situaciones de repunte de la ola epidémica en el momento en el que se relajen las medidas de confinamiento. El ejemplo lo tenemos en Singapur, ¿no? En Singapur, después de haber sido, digamos, puesta como modelo para muchos países sobre cómo contener la epidemia, en el momento en el que se ha relajado un poco, se ha visto un aumento de los casos. Pero este aumento de los casos no se ha visto de forma homogénea en toda la población, se ha visto que hay una concentración de los trabajadores migrantes de clases sociales bajas, que es lo que está suponiendo que se estén teniendo que volver a meter medidas de control al respecto, ¿no? La universalidad solo tiene sentido cuando realmente se monitoriza que se distribuya de forma homogénea en toda la población. Por otro lado, la universalidad también supone un motor, digamos, de desarrollo económico. Sí que se ha visto que sociedades con sistemas sanitarios universales tienen capacidad de desarrollo económico mayor, pero además se ha visto que la universalidad del sistema sanitario puede actuar en cierto modo como una especie de multiplicador fiscal, aunque el concepto de multiplicador fiscal es un concepto muy, muy discutido, su mera existencia. Sí que se ha visto que la universalidad no es un lastre para el sistema económico, que esto es lo fundamental, ¿no? Más allá de estudiar otro tipo de impactos. No es un lastre para el sistema económico, sino todo lo contrario. Es decir, podríamos decir que los sistemas sanitarios e incluso las sociedades son sostenibles porque son inclusivas, no a pesar de ser inclusivas. Esa inclusividad es lo que supone un motor a nivel de desarrollo económico, social y político. Y por último, el aspecto político, ¿no? Hay bastante evidencia acerca de que sociedades más cohesionadas son sociedades más igualitarias y en términos de salud son sociedades más sanas. Sobre esto hay bastante bibliografía al respecto, sobre todo de Richard Wilkinson y de Pickett. Hay un libro publicado en España por la editorial Capital Swing llamado Igualdad, que es una especie, digamos, de revisión del libro que habían escrito Pickett y Wilkinson previamente, en el cual se habla mucho de cómo la universalidad, digamos, en los sistemas de protección social es un gran promotor de cohesión y tiene un impacto sobre la salud fundamental. Entonces, creo que llevo ya 13, 14 minutos. Hablar un poco de lo que nos ha fallado aquí, ¿no? Está claro que lo que más nos ha fallado seguramente ha sido el sistema sanitario, que España se situaba en una situación de especial vulnerabilidad, ya fuera por ser un núcleo de movilidad, tanto a nivel de negocios como a nivel turístico, o ya fuera también por encontrarse en una situación de no haber salido todavía de una crisis previa, ¿no? Esta crisis sanitaria y posteriormente económica y globalmente ecológica nos sitúa en la cola de una crisis sanitaria y de una crisis económica previa. Pero más allá de eso, está claro que nos encontrábamos en una situación de especial vulnerabilidad, muy concretamente lo que viene siendo nuestro sistema sanitario. Venimos de una década que podríamos denominar la década perdida del sistema sanitario, desde el año 2010, en el cual ha habido un adelgazamiento del
gasto sanitario público como representación dentro del gasto sanitario, dentro del gasto público y dentro de la economía general del Estado, en el cual las estructuras, especialmente las de salud pública, vigilancia epidemiológica, pero también en atención primaria, han estado cada vez más adelgazadas, y esa estructura de salud pública, que es la que se tiene que encargar de vigilar, alertar, detectar y preparar una respuesta, y a la que ahora pedimos infalibilidad, se ha recortado hasta un 40% su gasto en esta década. Y además hemos perdido especialmente capital humano, ¿no? Digamos que las estructuras a nivel sanitario que más han notado una disminución del gasto y una disminución del presupuesto han sido aquellas que no tenían capacidad para atraer capital. Es decir, han sido aquellas que estaban más representadas por el capital humano y menos representadas por el capital tecnológico. A nivel hospitalario, con una mayor capacidad para atracción de capital tecnológico, el gasto sanitario se ha mantenido más o menos constante, aunque se haya redistribuido del personal hacia el gasto en otro tipo de tecnologías y aparataje diagnóstico, mientras que otros lugares como atención primaria y salud pública no. ¿Cuál es el problema? Que un sistema sanitario como el nuestro, sistema sanitario tipo Sistema Nacional de Salud, debería dar una respuesta principalmente encaminada a responder de forma previa y un poco adelantada con la salud pública y la atención primaria. Y eso no lo teníamos. Y es hora de cambiarlo de cara a futuro, ¿no? La cosa es esa, ¿qué hacemos de cara a futuro? Creo que habría que hablar principalmente de dos aspectos. Por un lado, de lograr una universalidad efectiva que trascendiera los límites de lo sanitario, y por otro lado, hacer reformas en el sistema sanitario con una mirada de equidad, ¿no? Yo voy a hablar de qué hacer a futuro, pero solamente dentro de los márgenes del sistema sanitario y las políticas de salud. En relación con la universalidad, no puede ser que ni siquiera una situación como la actual nos haya hecho repensar no solamente la necesidad urgente de recuperar la universalidad del sistema sanitario, sino incluso de pensar las políticas migratorias y la necesidad de dar una situación de regularización a aquellas personas que estaban ahora mismo fuera de la misma, sino que además tenemos que pensar cómo trascender el concepto de cobertura sanitaria universal hacia un concepto un poco más amplio y que se lleva ya bastante tiempo debatiendo, que es el concepto de cobertura universal en salud, ¿no? La salud no es solamente lo sanitario, la salud tiene unos determinantes sociales, y en esos determinantes sociales también tenemos que tener una mirada de universalidad. No sirve de nada tener acceso al sistema sanitario si no tienes acceso a unos recursos energéticos mínimos que te garanticen tener casa, tener agua, tener luz. Es decir, esos determinantes sociales de salud también tienen que caer dentro del paquete universal que se vincule con la salud. No solamente una mirada más, digamos, más miope y más estrecha en relación con la cobertura sanitaria universal. Y en relación a otro tipo de reformas dentro del sistema, creo que es fundamental ser conscientes de que o las reformas que se hagan se hacen con una mirada de equidad, o si no, muy especialmente desde el ámbito de la protección colectiva frente a situaciones de epidemia, las reformas que se hagan serán inútiles, ¿no? Creo que es principalmente importante basarnos en tres puntos fundamentales frente a la pulsión que podemos tener ahora de intentar hipertrofiar nuevamente lo hospitalario y aumentar el número de camas de UCI por 2 o por 3. Creo que es necesario plantear otras alternativas que vayan en tres patas fundamentales. Por un lado, una necesidad de desarrollar aquello que ha sido invisible y que solamente es visible en situaciones epidémicas, como es la vigilancia epidemiológica y la salud pública, que en España parece que solo son relevantes en el año 2009 con la gripe A, en el año 2014 con el ébola o en el año 2020 con el coronavirus, ¿no? Desarrollar la Ley General de Salud Pública, aprobada en el año 2011, metida en un cajón y que recoge muchas de las cosas que ahora nos resultan tremendamente relevantes, como por ejemplo todos los problemas que tenemos con sistemas de información. No tenemos datos, no tenemos capacidad para hacer un rastreo y un estudio de contactos, etcétera, etcétera, a nivel real. Es decir, todo eso ya está recogido en una ley y habrá que desarrollarlo. Y por otro, dar especialmente cabida dentro de esto de desarrollar todo lo invisible a las políticas de salud pública en términos generales, ¿no? Sabemos que hay mucho que hacer en el ámbito de la salud pública, hay mucho que hacer en el ámbito de la fiscalidad saludable, de los estudios de evaluación de impacto en salud, y eso hay que llevarlo a cabo. Y eso no puede ser que ahora vayamos a tener un sistema en todo momento que solamente vayamos a mirarlo desde el punto de vista de la protección frente a situaciones excepcionales como las de pandemia, sino que tenemos que intentar trabajar un poco también sobre esa mirada larga con mirada de equidad, ¿no? Por otro lado, hay que ser conscientes de que la atención primaria es la única que tiene la capacidad de tener una acción transformadora sobre los que más han sufrido esta crisis epidémica, que son las personas más vulnerables, especialmente las personas mayores en situación en un régimen residencial. Las personas estaban en residencias sociosanitarias, etcétera, etcétera. A ese respecto,
Hay que hacer una reforma de la misma, pero vinculada con la capacidad de la atención primaria de ser quienes hagan realmente ese acompañamiento y ese protagonismo institucional en esos lugares. Tenemos una sociedad envejecida y con mucha patología. Aunque España siempre esté en la parte de arriba de la esperanza de vida, nos encontramos en lugares medios de la tabla en lo que son años de vida saludable a partir de los 65 años. Es decir, le ponemos muchos años a la vida, pero le ponemos muy poca vida a esos años. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema sanitario. ¿Y en los hospitales qué hay que hacer? Pues básicamente habría que flexibilizarlos. No es necesario multiplicar por 2 o por 3 nuestro número de camas de UCI, pero seguramente lo que hay que conseguir es que la próxima vez que llegue una situación como la actual, no cabalguemos a lomos de la improvisación. En España se ha multiplicado, especialmente en Madrid, por 2 y por 3 el número de camas de UCI de una semana para otra. La próxima vez esto no puede ser improvisado. Seguramente la gran virtud de los sistemas sanitarios tipo Sistema Nacional de Salud como el nuestro, de cara a futuro, no tenga que ser tener muchas camas por habitante, sino que tiene que ser tener la capacidad de transformar las camas que tenemos para adecuarnos a las necesidades. Así que nada, para terminar simplemente y sin intentar idealizar las capacidades que tiene una situación como la actual de impactar sobre lo individual y lo colectivo, especialmente en temas de salud, sí que creo que nos encontramos en una situación en la que mucha gente se da cuenta de la necesidad de priorizar lo colectivo frente a lo individual, pero hay que tener mucho cuidado de que eso no sea una especie de spin-off del mantra de privatizar beneficios y socializar pérdidas. La socialización de pérdidas ya la estamos viendo ahora con esta preeminencia de lo público y lo común para dar respuesta a esta situación, pero esto tiene que tener una continuidad a futuro. Así que bueno, creo que más o menos me he atenido al tiempo, así que ahora ya os dejo un poco a lo que queráis que hablemos. Vale, muchas gracias. Creo que hemos estado todos muy atentos a lo que estabas diciendo y por ahora no tenemos preguntas, pero yo tenía una, no de lo que has estado contando, pero algo que no has contado, ¿no? De cuál es el papel de la atención primaria, el papel que ha tenido en esta pandemia, porque no ha sido tan, no ha sido tan mediático, cuál es el papel que ha tenido, qué ha hecho y también qué pasará, ¿no? O qué papel debería tener la atención primaria en esta desescalada. Sí, está claro que ahora se habla mucho de que la atención primaria será la protagonista en la situación de la atenuación de las medidas de confinamiento, lo que se llama desescalada, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que protagonista ya ha sido, lo que no ha sido es visible. Los cálculos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria hablan de seguimiento de más de 1 millón de casos sospechosos durante toda esta situación de pandemia. Esos son datos además de hace 1 semana y media, creo. O sea que ahora mismo serían muchos más. Esta situación que ha habido, además, la labor de la atención primaria en estas semanas, se suele hacer una lectura de ella en clave de dique, de contención, ¿no? En clave de contención. Yo creo que es necesario transformar esa clave de contención en una clave de atención. La atención primaria no tiene valor porque disminuya el número de asistencias en atención hospitalaria. La atención primaria tiene valor porque presta una atención cercana a la población, en muchas ocasiones en sus domicilios, de forma polivalente, de calidad y de forma longitudinal. Esos son los valores fundamentales de la atención primaria y ya se han estado viendo. ¿Cómo se puede esto reinterpretar ahora con lo que nos viene? Bueno, por un lado, va a haber un papel fundamental a la hora de absorber toda la carga de enfermedad que se ha ido produciendo, pero que no se ha vehiculizado por los sistemas sanitarios, sino que se ha quedado en el domicilio. Estamos viendo ahora mismo ya mucha gente con patologías crónicas reagudizadas que se había mantenido en su domicilio porque se estaba insistiendo mucho en que no había que salir y porque el sistema sanitario durante unas semanas ha funcionado solo para lo que fuera COVID, pero ahora ya se está volviendo a hacer presente en atención primaria. Por otro lado también, porque atención primaria tiene una capacidad de acción con una mirada de orientación comunitaria que es fundamental a la hora de detectar cuáles son los impactos de la situación, no solo epidémica, sino también del confinamiento y de la crisis económica sobre la salud de la población y de digamos, redireccionamiento de eso hacia los trabajadores sociales y los servicios de protección social que tienen más capacidad de impactar sobre ello. Y por último, un tercer aspecto más relacionado ya con la vigilancia epidemiológica. Se ha hecho muy viral la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de test, test, test. Desde mi punto de vista, esto ha sido un error porque ha sido una reinterpretación errónea de las 3 test que siempre han sido una política fundamental en el ámbito de la vigilancia epidemiológica, que es test, track and trace. Es decir,
hay que hacer test, hay que hacer un seguimiento y además hay que ver la trazabilidad para ver cuáles son los contactos. Ahí la salud pública es fundamental, pero la atención primaria, que es la puerta a la cual llega la gran mayoría de los casos sospechosos, es fundamental también, ¿no? Entonces, ahora mismo digamos que la atención primaria jugaría una especie de papel dual. Dual porque atenderá todo aquello que siempre ha estado atendiendo, pero además tiene que incorporar esa capacidad de vigilancia y rastreo en coordinación con los servicios de salud pública. Vale, muchas gracias. Sí, tenemos más preguntas. Te leo directamente. La pregunta es, has comentado las diferencias entre la distribución del sistema público de forma centralizada y no centralizada. ¿Cuáles piensas que son los aspectos más positivos y negativos de la transferencia autonómica de la sanidad en España, en particular respecto a la gestión de la pandemia o situaciones de emergencia? Bueno, descentralización, ¿no? Bueno, sí, hay dos aspectos aquí. Por un lado, lo que se refiere más a nuestro tipo de sistema y la centralización o descentralización, el año pasado se publicó una revisión sobre el impacto que había tenido en términos de equidad y calidad digamos, la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, y de lo que hablaba básicamente era que transferir las competencias había supuesto una disminución de las desigualdades sociales sin capacidad, decían, para medir las desigualdades territoriales por falta de indicadores. Yo creo que solemos hacer un fuerte hincapié generalmente en las desigualdades territoriales que supone el Estado de las autonomías, sin mirar si realmente las desigualdades territoriales no existían previamente, ¿no? Creo que la desigualdad entre Soria y Madrid era más o menos similar y es probable que no hayamos tenido la capacidad de disminuirla con el estado de término de transferencia de competencia. En concreto, con el tema de la epidemia y la respuesta que no ha sido muy grande porque, porque las medidas fundamentales a este respecto, que eran las de confinamiento y, digamos, limitación de algunos derechos fundamentales de la movilidad, se han tomado a nivel central. Creo que hay muchas comunidades autónomas que se han beneficiado de que las medidas se tomaran teniendo en cuenta la catastrófica situación que teníamos en Madrid en ese momento, ¿no? Creo que se ha conseguido no llegar a la situación de Madrid en muchos lugares gracias a que se actuó en ese momento de forma prioritaria. Lo que sí que está claro es que esta especie de desvinculación entre transferencias autonómicas y capacidad de coordinación estatal se da en una situación de asimetría de fuerzas. Yo creo que no es tanto un problema de que las competencias estén transferidas, sino de que el ministerio está tremendamente adelgazado. El Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias creo que tiene 4 funcionarios. Es decir, se supone que desde ahí es donde tiene que enarbolarse toda la respuesta de salud pública en una situación como la actual. Y la disminución creo que ha sido de un 20 a un 30% del gasto del a grandes innovaciones organizativas que se pueden después generalizar, sino digamos, de total desprecio hacia la capacidad de control y de coordinación del ente central que es el ministerio. Pero con esto de lo central y lo periférico hay otro papel, hay otra contemplación que hacer en relación al análisis de sistemas sanitarios comparados. Es decir, la provisión de la asistencia sanitaria se hace en un régimen de competencia que tengan un exceso de capacidad y que tengan una menor tendencia a saturarse el sistema. En sistemas como el nuestro, de proveedor único, que es el proveedor del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Autonómico de Salud, la oferta se satura rápidamente con la demanda. Y por eso son las listas de espera lo que hacen, digamos, de modulador. En otros sistemas, como el alemán, hay un exceso de oferta que no se satura con la demanda porque el regulador son los copagos, principalmente. En una situación como la actual, si la respuesta que damos es una respuesta de base hospitalaria, los que tienen un exceso de capacidad
no se van a saturar y entonces van a poder dar una respuesta, digamos, disminuyendo la tasa de letalidad. En un sistema como el nuestro, si jugamos a dar una respuesta hospitalaria, no vamos a poder competir. Por eso la respuesta de los sistemas nacionales de salud tiene que ser una respuesta basada en sus fortalezas, que deberían ser salud pública y atención primaria. El problema es que en esta última década hemos destruido la fortaleza de todos los niveles. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con la universalidad. Y bueno, somos la Asociación de Investigadores China-España porque muchos de nosotros estamos fuera y está relacionada con esto, ¿no? Dice, siempre pensamos que si no es universal afectaría solo a los inmigrantes y entendemos que está garantizada para quien tenga pasaporte español, pero como española expatriada me encontré que al querer acudir al médico nadie tenía claro si después tendría que pagar la consulta o no. ¿La gente con nacionalidad española expatriada se encuentra también desprotegida actualmente? En teoría, después del Real Decreto 7/2018, esas son situaciones que no deberían darse. El problema es lo que comentaba previamente entre la diferencia entre el derecho y el acceso. En el año 2012, con todas las reformas que se hicieron de la cobertura sanitaria, se hacía una exclusión hacia inmigrantes indocumentados, se hacía una exclusión hacia personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado, se hacía una exclusión hacia, esto con una legislación posterior, hacia las personas que hubieran estado más de personas con ciudadanía española que estuvieran más de 3 meses fuera de España, y se hacía además una exclusión, que esta es la que menos se suele conocer, hacia personas de renta mayores de 100.000 euros que no fueran cotizantes del trabajo, o sea, que fueran rentistas, digamos, ¿no? Había una destrucción múltiple de la universalidad. En el año 2018, con el Real Decreto 7/2018, se supone que los colectivos que están quedando fuera principalmente están vinculados con esa situación de irregularidad de migrantes, pero muy relacionado con personas que están menos de 90 días en España y no tienen ciudadanía española, y personas que ni permiso de trabajo, y personas que son por reagrupación familiar. A día de hoy esa situación de derecho se supone que sí que se ha recuperado. El problema es la situación entre el derecho y el acceso, es decir, hay recuperación del derecho, pero ese derecho sigue habiendo que justificarlo de alguna manera. Entonces, sí hay derecho y no debería haber ninguna traba. Y si existe alguna traba, es una traba burocrática relacionada con la incapacidad del sistema de adaptarse a esa nueva situación de derecho. ¿Qué podemos esperar de cara a futuro? Quiero creer que de cara a futuro todo esto será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos encontramos en una situación en la cual el Real Decreto 17/2012 fue un desastre, pero el Real Decreto 7/2018 no fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque se metió como Real Decreto sin sumarse las enmiendas de todos los colectivos que habían estado relacionados con el trabajo en pos de la universalidad real a este respecto. En teoría se va a volver a tramitar como ley y esa nueva tramitación como ley resolverá los flecos que puedan quedar. Pero específicamente en vuestro caso esto debería estar solucionado. No se te oye. ¿Ahora ya se oye? Sí. Vale, tenemos la última pregunta y dice, es muy común decir que la situación actual ha sido imposible de predecir. ¿Qué piensas? Imposible no era. Pero el que no lo hayamos conseguido predecir creo que tiene causas, relativamente fáciles de entender. Y muy especialmente si lo comparamos con la capacidad de respuesta que ha habido en países como China, Singapur, Corea, Japón. Hay que tener en cuenta que en Europa no teníamos ningún tipo de aprendizaje sistémico, ¿no? De aprendizaje dentro del sistema a este respecto. No hayamos tenido un SARS, no hayamos tenido un MERS, el otro, digamos, simulacro que hayamos tenido era la gripe A, en la cual se sobreactuó, ¿no? En la cual se impusieron medidas muy por encima de lo que después supuso en términos reales. Y luego estaba lo del ébola, pero que eso no tiene ninguna comparación por el tipo de epidemia que es. De forma que el predecible era porque existen, tenemos el capital de conocimiento humano y tecnológico como para poner en marcha un seguimiento y trazabilidad de todo esto. Sin embargo, esto ha llegado en una situación de
alta movilidad geográfica, sistemas de salud pública, vigilancia epidemiológica debilitadísimos en la última década, no solo en España, sino en términos generales, y nula capacidad de tener un punto de anclaje previo en el cual fijarnos a la hora de responder de forma epidémica. Las referencias que hacemos a situaciones anteriores las hacemos en base a la gripe de 1918, a la gripe española. Está claro que los países occidentales necesitábamos de una actualización de nuestra respuesta a epidemias. Hay epidemias tremendamente devastadoras de forma posterior, como principalmente la relacionada con el VIH-Sida, pero creo que obviamente la capacidad de expansión y de contagio que ha tenido algo así, porque es por la vía respiratoria, hace que fuera de forma diferente. Entonces, ¿era impredecible? No. Era tremendo. Esta incapacidad para predecir tiene unas causas, digamos, muy claramente, digamos, trazables, señalables, e incluso podría decirte, digamos, solucionables de cara a futuro. Vale, pues yo creo que un poco tarde, pero hemos terminado la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias especialmente a ti, Javier, por habernos contado tanto, ¿no?, sobre la sanidad y los sistemas sanitarios. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Chao. Hasta luego.